2, 3. No, es allá. Ya, gracias. Gracias. Sí, no, porque si no las letras se me mueven, se me esconden. Ay, hay algo aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, dos, tres. ¿Escucha bien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, hermanos. Retomamos el libro de Juan. Habíamos visto los 2 primeros capítulos y habíamos hecho un intervalo con Mateo sobre las tentaciones de Jesús. Para ver un aspecto, Juan nos presenta a Cristo como Dios, el Dios para todos los hombres. Y en Mateo, particularmente en el episodio de las tentaciones, Jesús, siendo Dios, se defiende como hombre, y como hombre tiene solo 2 grandes poderes. Uno es el Espíritu Santo y el otro es la palabra de Dios, que son cosas que Dios da a todo creyente. Entonces vamos a hacer una introducción ahora para que nos recordemos. Perdonen que esta cuestión se sale. Bueno, decía, el Señor Jesús es Dios hecho hombre, y hombre que depende del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios. Y como hombre no deja de ser Dios, como lo declaró el apóstol Juan, diciendo que Él es el Logo de Dios, que estaba con Dios. Eso es Juan 1:1. Que vino como hombre a vivir en medio de los hombres para redimir a los hombres según el propósito de Dios. Y es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita, no es que tapa ni cubre el pecado del mundo. Y con sus primeros discípulos asiste a una boda en Caná, la cual convierte el agua en vino para que la celebración no acabara mal, como símbolo del pacto de Cristo y su pueblo, su iglesia. Y después purifica el templo en Jerusalén, amonestando a los líderes de Israel que han convertido el templo del Padre en una cueva de ladrones. Y a pesar de que muchas personas se acercaban a él por sus milagros, pero él no se confiaba ni se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Y es así, uno de ellos, un eminente fariseo, visita al Señor Jesús con un corazón lleno de dudas, al cual el Señor Jesús le predica el fundamento para entrar al reino de Dios. Y ese fundamento es el nacer de nuevo. Todo ser humano, sea judío o gentil, debe nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. De no ser así, todo hombre, judío y gentil, seguirá en su camino en el reino de la condenación eterna. El título del sermón es Nacer de nuevo, fundamento para entrar al reino de Dios. Primera parte. Y vamos a ver el párrafo Juan 3, del 1 al 8. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos pedirle y rogarle, Señor, humildemente, ante nuestra incapacidad de entender y de expresar toda la belleza y el poder de su palabra, que el Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, para que esta palabra pueda ser fruto en nuestras vidas, en nuestro carácter y en nuestra conducta, Señor, y de gloria a su nombre. Gracias, Señor, se lo agradecemos siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a los 2 primeros versículos. Juan 3, 1 y 2.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué tenemos aquí? Un maestro lleno de dudas. Hay tres ideas acá. Versículo 1. Un fariseo, un principal de los judíos, que se llama Nicodemo. ¿Qué significa principal de los judíos? Es decir, era un personaje importante. Significa que era miembro del Sanedrín. ¿Qué es lo que es el Sanedrín? El Sanedrín en aquel tiempo era una especie de senado o de corte suprema que gobernaba a los judíos que estaban en Palestina y los que estaban fuera de Palestina, que seguían las indicaciones y los mandamientos del Sanedrín. Y ellos gobernaban sobre las cuestiones religiosas, sobre la ley, sobre la política, sobre cuestiones económicas y sociales de los judíos. Tenían una sola prohibición: ellos no podían condenar a muerte, porque esa era una prerrogativa exclusiva del gobernador romano. ¿Por qué? Porque eso significa Roma dice la última palabra. ¿Se acuerda que los sacerdotes y los fariseos llevan a Jesús a dónde? Al gobernador Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que lo condene a muerte, porque ellos no podían condenar a muerte, ni ejecutar tampoco. Así que tenía esa limitanza. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros, que hace referencia a Éxodo, que son los 70 líderes que acompañan a Moisés. Hace esa referencia. Y al tiempo de Jesús estaba compuesto por sacerdotes, levitas, fariseos y escribas. Los escribas eran los que escribían las escrituras, las transcribían en los ¿cuánto se llama? Ya no me acuerdo la hojita esa. Papiro. En los papiros, entonces eran conocedores de la escritura. Entonces ellos, más los levitas, más sacerdotes y fariseos, componían lo que se llama el Sanedrín. Este dejó de existir el año 70, cuando el templo fue destruido por las legiones romanas. Ahora, Nicodemo además era un fariseo. ¿Qué significaba ser fariseo? La palabra fariseo significa apartado, separado. Hubo otro fariseo que se convirtió a Cristo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Muy conocido. No. Apóstol Pablo. Cornelio era romano. El apóstol Pablo, que era fariseo, y los fariseos tenían un alto prestigio delante del pueblo, ahí está, delante del pueblo. Ahora, el movimiento fariseo nace en el periodo intertestamentario. ¿Cuál es ese? Cuando termina el Antiguo Testamento con Malaquías y después comienza con Mateo, hay 400 años de silencio, señor, donde Dios no da revelación a Israel, hasta que aparece Juan el Bautista y después aparece el Señor Jesús. Y se cierra ese periodo. En ese periodo nace el movimiento de los fariseos, los separados. ¿Se separan de qué? De los pecadores, y cumplen rigurosamente la ley mosaica. Eran literales, pero se centraron en el cumplimiento externo, ritual de la ley. Por ejemplo, decía, el sábado no hay que trabajar,
Entonces hay que tapar todo lo que me pueda reflejar, porque si me refleja y me hago así, trabajé y violé el sábado. Ese tipo de cosas. No puedo caminar más de 300 metros el día de reposo, el día sábado, porque si no, más de 300 metros estoy trabajando y he violado el sábado. Pero esos son agregados que le hicieron ellos. Llegaron a ser tan rigurosos con lo que ya había que le agregaron cosas. ¿Para qué? Para que se cumpliera. Y al final, lo más importante eran los mandamientos de hombre en vez de los mandamientos que estaban escritos en la ley. Y eran conocedores de la ley y tenían mucha influencia en el pueblo, pero eran minoría en el Sanedrín. Después tenemos al personaje, Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego, un nombre griego compuesto, que además, ¿qué significa Nico? Nico es Nike. ¿Conocen ese nombre? Nike. N-I-K de kilo, Nike. ¿Alguien lo conoce? ¿Ah? Son las zapatillas Nike, sí, que significa victoria. Y demos pueblo. Nicodemo significa victoria del pueblo. Y este era un hombre de edad avanzada y era rico. Y por eso podía pertenecer al Sanedrín, era importante. Uno de los aspectos importantes entre los judíos era ser rico. Todos los del Sanedrín o eran clase media para arriba, clase media alta para arriba. Ahí no había un Lázaro. No había un Lázaro pobre ese que está en la puerta de la casa del rico donde los perros le lamían la herida, que aparece en Lucas y cuenta el Señor Jesús. No, ese no podía pertenecer al Sanedrín. Porque si estaba así, en esa miseria, era porque era pecador. Entonces una de las condiciones era ser rico, que era muy bien mirado, casi que de bendición. Y además era un hombre anciano. Entonces, ese era el hombre que se acerca al Señor Jesús. Un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Después dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche. Uno se pregunta, ¿por qué vino de noche? Bueno, yo leí que por las tinieblas en que estaba este principal fariseo, por eso vino de noche. No, son tonteras. Vino de noche por una razón muy sencilla. Era la hora que él tenía tiempo y Jesús tenía tiempo. ¿Cierto? Es la hora del descanso. Y ahí era más posible hablar con él. Y había otra razón, y esta se supone también, es que Nicodemo va de noche y no de día, para que lo viera todo el mundo, ya que de Cristo se estaba hablando mal, con muchos prejuicios, de entre los fariseos y el liderazgo judío. Y él, como era un miembro del Sanedrín, ¿qué dirían si un parlamentario, por ejemplo, un parlamentario connotado, bueno del pueblo, se fuera a meter un prostíbulo, aunque fuera para hacer un trámite, por decirlo así? Todo el mundo diría, no, Entonces, Nicodemo dijo, si voy a hablar con Cristo y me ven, van a decir, este es cristiano, Había mucho prejuicio ya contra el Señor Jesús. Y por eso él fue de noche. ¿Qué más dice? Y le dijo, Rabí. Esto fue un reconocimiento de maestro. Rabí significa mi maestro. Entonces él entendió de que este era un maestro. ¿Y qué más dice? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Veamos. ¿Qué significa esto? Dos cosas vamos a notar acá. Nicodemo dice, en la primera parte del versículo 2 dice, Rabí, sabemos. A ver, ponga oído. Dice, sabemos. ¿Cuántos estaban con Nicodemo? Él solo. Entonces seguramente habían, no se sabe, que no se menciona, si había un grupo de fariseos que estaban pensando que Jesús a lo mejor era el Mesías, o era un grupo de miembros del Sanedrín. Dice en plural, a pesar de que él va solo. Entonces, seguramente había una discusión. Entonces dice, sabemos. Y después dice, el león, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que le llama la atención a Nicodemo y a los que estaban con él? Los milagros. Dice, los milagros son impresionantes, pero lo llama maestro, no le dice Mesías. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay duda. Hay duda en su corazón, hay duda. Estos milagros no debería de ser el Mesías. ¿Será este el Mesías? En tanto es un maestro, sí, es un maestro, pero no habla de las enseñanzas, fíjese. Él está impresionado por los milagros. Y en cierta forma, los milagros cumplen en parte el propósito. ¿Cuál era? Era mostrar que Cristo era el Mesías prometido. Pero aún así este hombre, viendo y diciendo, si Dios no está con este, es imposible que pueda hacer esos milagros. Pero lo trata de maestro. Y eso habla que en su corazón, en su mente, hay duda. La duda carcome la fe. La duda mata. No podemos vivir con la duda. A veces nos aferramos a cualquier cosa con tal que nos dé seguridad. Pero no podemos vivir con la duda por mucho tiempo. Y ante lo que estaba sucediendo, dijo, mejor voy a preguntarle. Mire, a nosotros aquí somos todos cristianos, ¿amén? Amén. Amén. ¿Acaso no le ha venido la duda en un momento? ¿Seré salvo? ¿Por qué hago esto? ¿Cómo sigo creciendo? A veces nos vienen dudas y a veces no solo decimos, no soy salvo. Y se va a dar una virginidad a Egipto, al mundo. Y la pasa muy mal, muy mal. Entonces este hombre no podía vivir con la duda, porque entendía de que esto venía de Dios, derechamente, pero no dudaba que si este era el Mesías. Y eso es importante, por lo que estaba sucediendo, por la influencia que estaba teniendo. Vivir con la duda en ese sentido era un tormento espiritual. Los fariseos, y esta es la característica de los fariseos, a diferencia de los sacerdotes, que mayoritariamente eran llamados saduceos. Los fariseos, ¿qué creían? Los fariseos creían los 5 primeros libros, el Pentateuco, y los profetas. Los saduceos, que eran los sacerdotes, mayoritariamente creían solo en los 5 primeros libros. Ellos no le hacían caso a los profetas. No creían en la resurrección los sacerdotes. No creían en los ángeles. En cambio, los fariseos creían en los ángeles, en la resurrección y en la venida del Mesías, que los salvaría ¿de qué? Del dominio romano. Esa era la mentalidad. Sea de fariseo,
sea del sacerdote y sea del pueblo. Si tenía que venir el Mesías tenía que venir a salvarlos ¿de qué? De los romanos, del dominio romano, no del pecado. Entonces, pero todos postulaban que la salvación era por obras, las obras de la ley. Y en eso los más rigurosos eran los fariseos. Cumplían al pie de la letra, ¿por qué? Para separarse de los pecadores, para tener la entrada al reino y para ser santos. Entonces ellos se atenían a la ley. Entonces va a buscar una respuesta del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, como dice antes del capítulo 3, sabía lo que hay en el corazón de los hombres, le da una respuesta directa. Fíjese que no le dice: sí, Nicodemo, yo vengo de Dios, soy un maestro y te puedo decir que soy el Mesías también. No. Ni le hizo un milagro, sino que le habló directamente de lo que estaba en su corazón. Mire lo que le dice. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Brutal. No lo trató de amigo. Sí, estáis bien, pero mira, te falta esto. Como dicen algunos cristianos. Tú sos buena persona, te falta solo creer. Un poquito y te voy al cielo. No. Le dijo al tiro: mira, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no hay entrada al reino. Y uno dice: ¿qué pasó? Sorprendente. Y fíjese que está la sorpresa, porque este concepto de nacer de nuevo, yo lo llamo, es una estocada mortal a la doctrina de salvación por obra de los judíos de ese tiempo y toda doctrina actual de salvación por obra. Eso lo vamos a ver. Y en el versículo 4, ¿qué dice Nicodemo? Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense, él entendió el concepto en forma literalista, se llama, en forma material y literalista. Cuando Jesús le está hablando en forma literal, pero espiritualmente. Porque es imposible materialmente un hombre viejo, él dice, como un hombre viejo como yo va a volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. No. No había entendido que todo ser humano nace pecador. Eso es lo primero. ¿Qué lo dice? En Isaías, todo Isaías y todo Ezequiel habla de cuán pecador es Israel. Entonces le dice, déjame seguir leyendo. Nicodemo. Cuando no entendió, o entendió la fórmula, pero no entendió la forma espiritual. Versículo 5. Y le dice el Señor: de cierto te digo. Esta es una palabra clave. Cuando el Señor dice de cierto, dice, es amén, amén. Es como decir, esta verdad es la verdad de todas las verdades. Es una suprema verdad, importantísimo, fundamental. Y es una forma de enfatizarlo repitiendo, de cierto. Lo que va a decir es lo fundamental. Sin eso no hay nada más. Y le dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, se la complicó más. Diría uno, hasta los cristianos dicen, ¿cómo eso? Del agua y del Espíritu,
Bueno, hay varias versiones e interpretaciones de este pasaje. Primero, vamos a hablar de una que es la más común que yo escuché desde que entré a la iglesia evangélica. Que este pasaje, cuando dice que nacer del agua y del espíritu, es el bautismo. ¿Ves? Tú naces de nuevo cuando te bautizas en agua, etc. No, y por una razón. Recordemos de que el Señor Jesús le está hablando a un judío. El judío no tiene el bautismo. El bautismo nace después de Pentecostés. Nace en Pentecostés, después de la ascensión del Señor. El bautismo cristiano. Entonces no es eso. Además, el bautismo cristiano no es para salvarse. Es una declaración pública de decir, ya soy salvo, soy de Cristo. Entonces no puede ser el bautismo. Por ejemplo, cuando el Señor le manda a bautizar a los discípulos, poco antes de ascender al cielo. Veamos Mateo 28, 19, por favor. Mateo 28, 19, aquí lo puede tener, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién se bautiza? A los discípulos. Al que cree. Al que ha confiado su vida en Cristo. A ese se bautiza en agua. Bueno, y la segunda, que también la escuché desde el púlpito, se refiere, esta es más o menos la explicación que yo escuché, que nacer del agua y del espíritu, primero es nacer físicamente, cuando se rompe la bolsa del líquido amniótico de la mujer y comienza, digamos, el proceso de forzarse para dar a luz la criatura. Entonces eso sería el nacer del agua. Y el espíritu, cuando uno cree en Cristo, nace del espíritu. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Aquí está hablando de nacer de nuevo del agua y del espíritu. Renacer. ¿Quién renace? Uno que está vivo. Entonces no puede ser el nacimiento primero físico, natural. Ese no es un renacer, es un nacer nomás, físicamente. Y el Señor Jesús no está hablando de eso. Está hablando en términos espirituales y está refiriéndose a pasajes del Antiguo Testamento. Y eso es lo tremendo. Y se lo está diciendo a un judío y nos dice a nosotros. Que a veces nos creemos tan bíblicos, pero con este pasaje hacemos gárgaras y hacemos cualquier cosa e inventamos teología que no tiene nada que ver. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Veamos Isaías, vamos a ver varios versículos. Isaías 44:3. Si alguien puede estar ahí, por favor. ¿Quién lo puede tener? Amén. Amén. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿De qué está hablando? ¿Sabe lo que dice? Yo derramaré, ¿qué cosa? Agua. Dejémoslo ahí. Veamos Ezequiel
36, 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. Ya, hermano, adelante. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Está hablando del nuevo pacto, el retorno de Israel, cuando Israel se convierta a Cristo. Les voy a leer Efesios 5, 26. Dice, está hablando de los maridos, a propósito para la próxima reunión. Les leo del versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificándola, habiéndola purificado, tome nota, en el lavamiento del agua por la palabra. Leamos un último versículo, Tito 3:5. Tito 3:5. Ya, fuerte y claro. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijan? Ese es un concepto conocido en el Antiguo Testamento. Y él habla también del Nuevo Testamento, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Entonces Jesús no le está diciendo algo desconocido a Nicodemo. ¿Y de qué se trata? Se trata que la purificación es un acto de Dios por medio de la palabra. Eso es, por medio de la palabra. Lo deja más claro Tito 3:5. Pero esa era la idea. Y la obra de Dios en el Antiguo Testamento con Israel, dice, yo los purifico, los voy a purificar con agua, la palabra. Y voy a poner mi espíritu en ellos, el Espíritu Santo. Ese era el nacer de nuevo. En Tito hay otra palabra, regeneración. ¿Qué significa regeneración? Reconstrucción, rehacer algo que estaba deteriorado. Regenerarlo, renacer, nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Está relacionado con ¿qué? Con la conversión. La conversión, hay una obra de purificación por medio de la palabra y el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Entonces, ¿cuál es la condición para entrar al reino? Ser purificado y tener el Espíritu Santo. Y hermanos, si esto no lo entendió Nicodemo, pero a veces no lo entienden ni siquiera algunos cristianos. ¿Y quién puede hacer esa obra? De purificar al pecador y ponerlo en el poder, o darle el poder, que el Espíritu Santo venga a obrar en él.
¿Quién la hace esa obra? Es que yo me convertí, yo decidí aceptar a Cristo, yo hice... No. Esa es una obra que hace Dios. Y Dios la hace cuando quiere. Y esa es una obra que Dios hace en el Antiguo Testamento, y es una obra que Dios hace en el Nuevo Testamento, y la sigue haciendo hasta ahora, hasta cuando no haya tierra nueva, cielo nuevo. Es una obra monérgica, una sola energía. Y esa es de Dios. Miren, es Dios y no el hombre el que decide salvar. Es Dios el que nos lleva a Cristo. Es Dios el que nos santifica por medio de su palabra. Es Dios que va a purificar a los judíos. Es Dios el que hace juicio. Veamos Romanos 9, 31, 32. Alguien puede estar ahí en Romanos 9, 31, 32. Romanos 9, 31, 32, por favor. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras? Como si fuera posible alcanzarla así, pero eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Gracias. Los judíos buscaban su justicia por obras. Ellos decidieron, yo me salvo. ¿Por qué? Porque cumplo la ley. Y Cristo vino a hacer tropiezo para su justicia. Miren lo que dice, perdón, Romanos 10:13, lo leo yo. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sometieron a la justicia de Dios. Ellos pensaron, no, yo me salvo, ¿por qué? Porque cumplo la ley. Y Jesús le dijo, no es así. La salvación por obra, sean estas obras de la ley, obras de rito, por mandas. ¿Se acuerdan de las mandas? ¿Alguien sabe qué es lo que son las mandas? Los más viejos saben, es decir, los más antiguos, quiero decir. ¿Se acuerdan? Las mandas, voy a hacer una manda a la Virgen, etcétera, etcétera, para que me dé, que se me perdió esto, etcétera. Bueno, esos son ritos también, mandas le puse yo. O por consagrar ciertos días, o por los sacrificios personales, o ayunos, o peregrinaciones, o bautismo, o hablar en lengua. Todo eso que se declara que es para salvación es falso. Falso de falsedades, no salvan a nadie. Son tal cuales como las religiones paganas e idólatras, porque se basan en ¿qué? En lo que el hombre puede hacer. Y en otros casos es el hombre ayudando a Dios. Hay una religión famosa y muy importante que dice que el hombre coopera a la salvación y a la santificación. ¿Quién es? ¿Qué religión es? Tiene una sede en Roma. ¿Cómo se llama? ¿Ah? La Iglesia Católica. Esa es doctrina católica. Ellos en su teología dicen, el hombre no perdió toda la luz en la caída. Así que el hombre colabora en su salvación. Lo cual es una herejía, pero
¿Por qué? Porque relativiza a Cristo y relativiza a Dios. Y casi pone al hombre igual a Cristo, igual a Dios. Miren, veamos Isaías 1, 21 al 27, por favor. Se lo leo yo. Isaías 1, del 21 al 27, se lo voy a leer. Dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está hablando de Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Fíjense, ¿quién está haciendo el juicio? Dios. ¿A quién? A Jerusalén, su pueblo. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Entonces, ¿quién toma las decisiones de juicio y de salvación? De bendición y de compasión. Dios. Yo voy a, como dicen algunos, mira, voy a estar este fin de semana, voy a dar una buena ofrenda porque me he portado muy mal, y ahí van a quedar equilibradas las cosas delante de Dios. Un poquito mejor, ¿no? Dios va a quedar impresionado con la ofrenda que voy a hacer. Entonces hemos tomado a Dios como si fuera un monigote al cual yo puedo manipular. ¿No? Dios hace juicio. Dios hace lo que a Él le parece para su gloria. ¿No? Y es Dios que restaura, no que le dice: yo restauraré, yo te pondré juez, yo haré esto. Por voluntad y poder de Dios, no por voluntad humana. Porque la voluntad humana es corrupta. Se acostumbra a la corrupción, se acostumbra al pecado. Y el Señor Jesús dijo claramente a sus discípulos en Juan 15:5. Juan 15:5. Juan 15:5. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Juan 15:5. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo nada podemos hacer. No podemos salvarnos, no podemos crecer espiritualmente, no podemos liberarnos del pecado, no podemos amar a Dios. No podemos hacer nada, solo seguir viviendo en el pecado. Y eso es claro. Y cuando llegamos a Cristo es porque somos llevados a Cristo. Porque piense usted que antes de convertirse tuvo
en algún momento la luz dice, yo quiero ir a conocer a Cristo, voy a leer la Biblia. No, ¿qué la Biblia? Es una lata horrible. ¿O no? ¿O usted empezó a hablar y empezó a hablar de Jesús? No. Es un regalo de Dios la salvación. Que comienza a hacerla crecer donde en el corazón de la persona. Dios pone el querer como el hacer. Amén. Así como los pámpanos, ¿leyeron Juan 15:5? Nada podría ser de él. Así como los pámpanos, los brotes que están en la vid, tronco de la parra, así el pecador no puede salvar nada. No puede limpiarse de nada. No puede salvarse a sí mismo ni salvar a nadie. Y si no se entrega a Cristo, llevado por Dios, nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Dios es soberano, hermano. Eso no nos gusta. Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Dios hace según su voluntad. Dios no hace según la voluntad del hombre. Es que voy a orar harto para que el Señor haga esto. Si está en la voluntad de Dios, lo hará. Y si no está en la voluntad de Dios, usted puede orar toda su vida y no lo va a hacer, porque no está en la voluntad de Dios. A veces nosotros tenemos en lo más recóndito de nuestro corazón, ¿no? Orar para convencer a Dios, para doblarle un poquito la mano. ¿Ah? A eso está en nuestro corazón. No oramos para decir cuál es la voluntad de Dios y asemejarme a Cristo. Oro para buscar, entender la voluntad, la dirección de Dios. Mira lo que dice Romanos 9, 13 al 16. Te lo leo yo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De eso depende. Y para algunos tiene la misericordia para salvarlo y para otros tiene la misericordia de darle cosas en esta tierra, los dones, pero después de la muerte hay juicio, porque no han creído en Cristo. La salvación de pecadores es un acto soberano de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo peor? ¿Usted ha entendido eso, cierto? Pero ¿sabe cuál es lo peor? Una práctica muy común entre los evangélicos. Somos salvos por fe. Y todos decimos, amén, aleluya y gloria a Dios. Pero nuestra vida espiritual la vivimos haciendo obras para no perderla. Y eso incluso entre bautistas. Porque pensamos que, no sé, estamos mal y estoy, no sé, yo que estoy en la quemada y estoy ya en el límite de la puerta para afuera. No, hermano. La salvación y la santificación es una obra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, vive en usted, Él se va a encargar de redarguirlo de pecado. Y en caso contrario, Dios aplica la disciplina a su hijo. Muchos dicen, yo estoy en disciplina, llevan 20 años fuera de la iglesia. No, eso no es disciplina, es que no creyó nunca, es incrédulo. Y eso es
igual, parecido y similar como cualquier religión idolátrica de la antigüedad y de las de hoy. Es como ser un católico medio reformado. Entonces, tenemos que tener claro eso, la soberanía de Dios. Cuando Jesús le dice, mira, Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, que es la obra que hace Dios, no entra al reino. Nos mató. Y nos mata mucho de nosotros también. ¿O no? Entonces, es una obra divina y poderosa de Dios, sin la participación humana. Mire, los dos últimos versículos. Juan 6, 39, 40. Juan 6, 39, 40. Juan 6, 39, 40. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay dos mandamientos del Padre al Señor Jesús. Lo que yo te doy, ¿qué es lo que el Padre le da a Cristo? Hijos, creyentes, no pierdan nada, que no pierdan ninguno de ellos. ¿Qué significa? Significa que si un cristiano se perdió la salvación, significa que este versículo hay que sacarlo de la... Que Dios se equivocó, porque hay algunos que sí, el pecado se los va a arrastrar y se van a perder la salvación. No. Dice, yo no perderé nada de lo que me da el Padre. Y el segundo mandamiento, yo lo resucitaré en el día postrero, a cada uno de ellos. Dice, no, es que el hermano que era diácono, era pastor, y se fue, y ya 20 años fue. No, es que no era. No era. Simplemente no era. Yo puedo entender, y es entendible, que alguien que se va puede tener una crisis, pero después vuelve. Tal vez no a esta iglesia o a su iglesia anterior, a otra iglesia, y se restaura. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo salió con ¿cómo se llama? Bernabé y Juan Marcos? En el primer viaje Juan Marcos le dio, a ese le tiene que haber dado miedo, ¿no? Porque Pablo era un loco, ¿no? Estaba metiendo por unos cerros donde había unas tribus media complicadas. Se volvió a Jerusalén. ¿Y qué dijo Pablo al segundo viaje? No voy con eso. Habríamos pensado, no, es que se perdió la salvación. No, hay que esperar. El Señor después lo usó. Él es el autor del Evangelio de Marcos. Y en la última carta del apóstol Pablo, cuando está preso en Roma, dice, mándame a Juan Marcos que me sirve, que me ayuda. ¿Se fija? Pero alguien que ya 20 años fuera y vive en pecado y dice estoy en la prueba, olvídese, se está engañando solo. No es cristiano y no está en prueba, está en pecado, punto. Filipenses 2:13.
lo leo yo, que dice: porque Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios no está obligado a salvarnos, a santificarnos y a hacernos hacer buenas obras. Él lo hace por su buena voluntad. Así que cuando el Señor Jesús declara a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, declara que la salvación de pecadores es una gracia de Dios en el Antiguo Testamento y una gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Hasta hoy día. Es un descarte definitivo de toda religión o credo que cultiva las obras humanas para salvarse y agradar a Dios. Eso es obra satánica que relativiza a Dios y a Cristo, sin importar cuán influyentes y poderosas sean dichas religiones. Porque a veces nos dejamos impresionar y dicen, pero ¿qué es importante? Es influyente. Tiene millones de personas y que debe ser verdad. No. El escrutinio de la verdad lo da la palabra, no la cantidad, ni el poder político, ni la influencia económica. Pero a veces nosotros nos impresionamos y nos engañamos con esa impresión. Dios no está impresionado por los números, porque Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres y conoce ya a los que salvará de la condenación eterna. Eso es. Yo quiero terminar aquí por la hora. Si como este es un tema, es un temazo dentro de las iglesias evangélicas, que decir con los católicos, es una polémica, pero no con espíritu de polémica, sino con espíritu de fidelidad a las Escrituras. Si tomáramos el ejemplo del Señor Jesús, que se le acerca un religioso y él le apunta directamente a su problema espiritual. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Esto es, lo demás, fuera. Nosotros llegamos a la gente sobándole el lomo. Sí, tú eres bueno, pero te falta esto nomás. Tú, mira, tú eres buena persona, pero tienes que creer. No le decimos, mira, tú eres un pecador condenado. Porque toda persona sin Cristo está condenada. No lo digo yo, no lo dice Paul Washer, John MacArthur, o algún pastor afiebrado por ahí. No, lo dice Cristo. Y le dice, si no nacieren de nuevo del agua y del Espíritu, no entran al reino. Ni lo huelen siquiera. Y es bueno considerarlo esto para saber si nosotros vamos a entrar al reino. A veces es necesario pensar, ¿sí?, ¿a qué punto estoy con el Señor? Pues esta vida es corta y la eternidad es eso, eternidad. No tenemos clara la idea que parece mucho. No son 80, 100, 1000 ni millones de años. Eternidad. Y aquí se juega la eternidad. Así que, para concluir, si como este es un tema que presenta muchas dudas y seguramente ustedes van a tener muchas preguntas, escríbame a mi WhatsApp, por favor, y diciéndome, pastor, esto no lo entendí, pastor, esto otro, cualquier cosa, y yo le voy a ir respondiendo cada vez que me toque predicar, hacer, digamos, un apartado. ¿Sí? Las respuestas son estas, ¿no? Si ustedes quieren, porque yo sé que este es un tema de la Biblia que produce preguntas, muchas preguntas, ¿no? Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor,
por su palabra, Señor, por el ejemplo que nos da nuestro Maestro, Señor y Salvador, Señor Jesús, que se dirige y evangeliza directamente a una persona religiosa. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande de poder tener esta palabra, de poder exponerla, poder oírla. Y ayúdenos, Señor, Espíritu Santo, a amar y seguir. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.